siempre renegamos con esta parte de lograr conectarnos. En la clase de hoy vamos a... Bueno, el parcial fue el sábado, estamos de acuerdo. En teoría el jueves, mañana lo van a anunciar bien, pero en teoría el jueves de la semana que viene vamos a dar las notas y seguramente vamos a mostrar exámenes también para los aplazados. Y mañana van a comentar la solución, así que van a tener el marco técnico disponible, ¿ok? Bueno, les decía, en la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad 8, ¿sí? Es una unidad cortita, bastante más sencilla. ¿Cómo le va? Con la ventaja de que ya estamos en tercera categoría, el esquema de liquidación, lógicamente, totalmente diferente a lo que venimos viendo hasta personas físicas en la unidad 6. Ya habrán visto que el esquema de liquidación en la clase pasada cambia totalmente y se torna fundamental entender cómo funciona la contabilidad, porque de allí nosotros vamos a partir para liquidar el impuesto, ¿ok? Justamente en la clase de hoy, este tema de la valuación de los bienes de cambio tiene una particularidad muy importante que es la siguiente. Si estamos hablando de la valuación de un rubro patrimonial, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a dónde se nos mete en el cuadro o en el estado de resultados este tema de la valuación de los bienes de cambio? Bueno, la respuesta es el impacto viene dado por la determinación del costo de la mercadería vendida. Entonces, lo primero que hay que pensar es, en el esquema, y estoy hablando ya de un tema contable, digamos, ¿cómo es la fórmula con la cual armamos el costo de la mercadería vendida? Existencia inicial más compras menos existencia final. Con lo cual, la evaluación de la existencia final a nivel impositivo va a repercutir directamente en la cuantificación del costo de la mercadería vendida. Primera definición. Segunda definición. Durante mucho tiempo no hemos visto que el fisco audite / inspeccione, ajuste, salvo casos manifiestamente que salen a la vista, la evaluación de la mercadería en la existencia final. Y esto podríamos decir, ¿por qué digo antes? Porque a partir de hace un tiempo esta parte lo viene haciendo, con lo cual yo me atrevería a decir que en los últimos 3, 4 años hay dos temas que se han puesto de moda en las auditorías fiscales del fisco. Uno es ajuste por inflación, que es la unidad 10 del programa y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el otro tema es la evaluación de las existencias finales. Lógicamente, la evaluación de la existencia final, como les digo, que va al costo de la mercadería vendida, es un ajuste temporal. ¿Por qué? Porque lo que es existencia final en este ejercicio se transforma en existencia inicial al ejercicio siguiente. Con lo cual, el mismo ajuste que hacemos en un ejercicio se transforma con sentido inverso en el ejercicio siguiente. ¿Qué estoy tratando de transmitirle con esto? La fórmula sobre la que vamos a pivotear esta noche es, voy a dejar las ventas acá arriba y voy a poner el costo de la mercadería vendida para llegar a la utilidad bruta. Lógicamente, después de la utilidad bruta, vienen los gastos de comercialización, administración, otros ingresos, otros egresos y el resultado final. Este costo de la mercadería vendida es la ecuación de existencia inicial más compras menos existencia final. Con lo cual, la evaluación de la existencia final es directamente proporcional a la utilidad. Mientras más grande es la existencia final, más grande es la utilidad, porque lógicamente más chico es el costo.
Entonces, esto que estoy diciendo que parece tan sencillo, a la hora de plantear los ajustes en la liquidación de ganancia de las empresas, y por ende lo llevo a los casos prácticos de ustedes en los exámenes parciales, finales, etcétera, siempre se equivocan en un tema de signos. Porque si bien yo voy a poner el foco en la existencia final y el ajuste que vamos a tener, este ajuste se reversa al año siguiente. Con lo cual la existencia final de este se transforma en inicial del año siguiente, les decía recién, y lógicamente la existencia inicial tiene un impacto en el costo al revés de la final. Esto que estoy diciendo entonces implica que ya nos vayamos ubicando en cómo impacta esto en los casos prácticos. Ustedes van a tener en los prácticos de la unidad 8, básicamente la determinación del costo contable, determinación del costo de mercadería contable, que está armado con los datos de la contabilidad, existencia inicial contable más compras contable menos existencia final contable, y de allí qué datos nos sirven a nosotros para armar los datos impositivos. Bueno, la existencia inicial impositiva, tengo que ir a buscar los papeles de trabajo del año pasado, que fue la final mía. Las compras contables son iguales que las compras impositivas y por ende tengo que trabajar en la existencia final impositiva. Esa existencia final impositiva se compone de varios datos. Pero hay dos que son los más importantes. Uno es cantidades físicas en stock al cierre y el otro es el precio unitario al que debo evaluar cada una de esas unidades. Con esos dos datos, que lo estoy simplificando como que la empresa tuviera un solo producto, armo el P por Q, ¿sí? Cantidades por precios, precio de evaluación me estoy refiriendo, valor al que debo evaluar fiscalmente para ganancias ese producto y voy a sacar la existencia final. Esa evaluación de la existencia final es la que voy a considerar para armar la fórmula, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí surgen los ajustes. Esto es la introducción al tema que vamos a desarrollar esta noche. Entonces, el marco legal de esto que vamos a ver está en el artículo 55 a 60 de la ley y el 136 en adelante en el decreto reglamentario. Son artículos, los del decreto reglamentario, en este caso de bienes de cambio, son artículos que dan muchas definiciones, es decir, son artículos que complementan los criterios técnicos que fija la ley. Porque ahora lo vamos a ir viendo, esto yo se los voy a ir contando, pero para que se den cuenta. Bueno, a ver. Ahí agarro. Esto que está en esta primera placa es un poco lo que yo les venía transmitiendo, ¿sí? Y quizás ustedes ya podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué cambia tanto en las normas de evaluación a nivel contable e impositivo? Bueno, lógicamente, la ley de ganancias, todo lo que vamos a ver en la clase, tiene pautas muy precisas de cómo se arma la evaluación de cada producto al cierre y, lógicamente, según el tipo de producto, ¿sí? Según el tipo de producto es cómo vamos a evaluar esas unidades al cierre. El otro tema importante es
esto que está dicho en el 135 del decreto reglamentario, muy importante que lo sepamos desde ya para cuando en el futuro tengan que tener estos papeles de trabajo para afrontar una inspección, que las empresas, lógicamente, si la empresa es prestadora de servicios, el stock tiende a cero. El problema es cuando son empresas comerciales que venden mercaderías, ¿sí? O que tienen procesos productivos, ¿sí? Entonces, digo, ¿qué es lo que tenemos que tener como papel de trabajo? El listado de las unidades físicas que tenemos en stock, lo dice el 135, por tipo de productos que tengan su propia descripción, cantidad y precio al que lo vamos a evaluar. Ese es el papel de trabajo con el que se respalda la evaluación de la existencia al cierre del ejercicio. Acá tienen en el material que está publicado en la página y que ustedes tienen, y en el material de estudio también está, un pequeño ejemplo, ¿sí?, de lo que les acababa de decir recién, las ventas, el costo, cómo se arma a nivel contable, existencia inicial más compra menos existencia final, y luego hay que armar el mismo dato a nivel impositivo. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica solamente ajustamos los que tienen diferencias. Entonces, en los papeles de trabajo que ustedes van a ver y en los ejercicios prácticos, van a ver que el rubro ventas no se toca, van a ver que el rubro compras tampoco se toca porque coincide. En conclusión, lo que se hace es sacar la diferencia entre la existencia inicial contable versus la impositiva, que en este caso es la misma, y la diferencia entre la existencia final contable y la impositiva. De esa manera se arma el ajuste que hay que hacer en el papel de trabajo. Lógicamente en el práctico lo van a ver detalladamente. El otro tema importante antes de empezar a analizar los distintos métodos es un tema trascendental que es la corrección por inflación que tiene el rubro bienes de cambio. La introducción al tema creo que ya le hicimos en reiteradas oportunidades, lo vuelvo a repetir y le doy la conclusión de bienes de cambio. Ustedes ven en la estructura legal que está dentro de todos los artículos de la ley, está previsto muchos rubros, muchos, digamos, ítems o artículos de la ley de ganancias, en mucha casuística que se prevé la actualización por IPC. Ejemplo, cuando tengo que amortizar los bienes de uso, la amortización se calcula corrigiendo el valor de la amortización hasta el cierre del ejercicio. Cuando vendo bienes, el costo de lo que estoy vendiendo se determina corrigiendo el valor de la venta, valor residual histórico, por inflación hasta el cierre del ejercicio. ¿Ok? Esa es una gran pata que tiene la ley. La otra gran pata que tiene la ley, o el otro gran ámbito de aplicación de la inflación, es a través del ajuste por inflación impositivo. También todo un tratamiento que lo vamos a ver en unas clases más adelante. Todo esto nunca se cambió ni un punto ni una coma dentro de la ley. Lo único que se hizo a partir de 1992 fue suspender la aplicación del coeficiente de ajuste, con lo cual la ley no cambió la redacción, lo único que se suspendió la aplicación de la inflación, desde 1992 hasta el 2018. En el 2018, cuando la reforma implementa nuevamente la aplicación de la inflación en el marco de la ley de ganancias, lo hace a través de estas dos pautas, diciendo, bueno, desde el 2018 en adelante vamos a volver a aplicar el ajuste por inflación integral que tiene la ley, y por otro lado, dice el artículo 93, se mantiene la prohibición prevista en el 39 de la ley de convertibilidad, sin perjuicio de ello, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018, volvemos a tener coeficientes de actualización positivos, es decir, mayor a 1, pero solo
para estos artículos de la ley, 62 a 66, 71, 78, 87, 88, cuando ustedes repasen todos esos artículos, van a darse cuenta que no está contemplada la corrección por IPC en los bienes de cambio. Con lo cual, la interpretación fiscal, y le puedo decir, el criterio de la cátedra, es que para bienes de cambio no hay corrección por inflación, es decir, el coeficiente sigue siendo 1. Con lo cual, cuando vayamos viendo los distintos artículos de la ley que ya vamos a comenzar a desarrollar, y yo les diga que es tal criterio por el coeficiente de actualización, es porque la ley lo dice, pero siempre es 1, porque estamos valuando bienes de cambio. ¿Ok? Por eso es que hacemos esta introducción para que quede claro. Bien. Comenzamos a analizar las normas de valuación. Lo que está previsto en la ley son un artículo 56 que tiene incisos y en esos incisos nos explica cómo evaluar los bienes de cambio, en tanto y en cuanto encuadren en las distintas casuísticas que va dando la propia ley. El primer inciso es mercadería de reventa. Y también pongan allí entre paréntesis materia prima. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes dicen mercadería de reventa, estamos pensando en empresas comerciales que compran mercadería y la revenden. Y allí les pido que tengan en cuenta 3 cosas. Primero, no estamos hablando de inmuebles, porque podrían ser mercadería de reventa los inmuebles. Bueno, los inmuebles los vamos a analizar por fuera. Inmuebles, bienes de cambio. Podrían tener empresas que construyen inmuebles y los venden, bienes de cambio, o empresas que compran inmuebles y los venden, bienes de cambio. Eso no está acá. Es inmuebles para la reventa, pero no estamos acá. Estamos en mercadería. Segunda definición, o mejor dicho, distinción. Podría haber empresas que son comerciales, compran y venden y tienen poquitos productos, con lo cual es más fácil evaluar cada bien según lo que vamos a ver ahora, y podría haber empresas que tienen una diversidad tremenda de productos, en lo cual aplicar lo que vamos a ver ahora se torna difícil en la práctica. Pensemos en una ferretería, el ejemplo que usamos siempre. Vos tenés el tornillo 1, el tornillo 2, tipo 1, chiquito, grande, mediano, gigante, clavito, clavo grande, canilla, poxipol, etcétera, etcétera. Tenés miles de productos, con lo cual hacer lo que vamos a ver ahora es complicado en la práctica. Entonces la ley da una solución que también la vamos a comentar. Pero vamos al marco general. ¿Qué dice la ley? La ley dice, hay un tema importante antes que me olvide. Si yo compré, vamos a suponer que la empresa tiene un solo producto, el más fácil de todos. Compré el producto, tengo la factura de compra, ¿sí? Vendí una parte de esos productos que compré y la otra parte la que me quedó en stock. ¿Qué está claro? Que por la factura de compras se me mete al costo la compra y que el costo se regulariza, se achica respecto de para la venta en base a la evaluación que yo le dé a ese stock. Todo eso es lo que yo traté de ejemplificarles acá con este casito. Entonces, las normas de evaluación, ¿a dónde me inciden además de la fórmula? En que si yo compro un producto a 100 y la norma de evaluación de ganancia me lo hace evaluar a 130, implícitamente, ¿qué está pasando?
implícitamente la ley me está obligando a reconocer una utilidad por revaluación del stock sin haberlo vendido. Entonces, ese es el mayor problema que tiene esto de valuar a valor de mercado, o mejor dicho, a valor de reposición. Porque en definitiva lo que vamos a ver a lo largo de toda la clase de hoy, y es que ustedes traten de ejercitar cómo la ley te va llevando a que al valuar al precio de la última compra, el stock que tengo, valuarlo al precio de mi última compra, estoy inflando el valor de esa mercadería y en definitiva estoy teniendo que reconocer resultados por la mera tenencia de la mercadería. Entonces, ¿dónde lo vemos a esto? El primer caso es mercadería de reventa. ¿Qué dice la ley? La ley dice, todo mi stock físico lo voy a evaluar al precio de la última compra realizada en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre. Entonces vamos a poner un ejemplo. Nos paramos en diciembre, la empresa cierra balance en diciembre tiene 100 unidades en stock. ¿Cómo evalúo esas 100 unidades? Busco la última compra en los 2 meses anteriores. ¿Qué serían 2 meses anteriores? En noviembre y en diciembre. Busco la última compra de ese producto y al valor de la compra de esa última compra evalúo las 100 unidades. Con lo cual probablemente las 100 unidades que yo tenga en stock, a lo mejor tengo, aplicando un método, digamos, que queden en stock, quedan las últimas compras, a lo mejor está la última compra y hay compras anteriores y anteriores y anteriores, y todo el stock se termina evaluando al precio de la última compra. Con lo cual, si es una tendencia lógica, estoy evaluando al precio más caro, salvo que haya pasado algo que el precio de costo bajó. Entonces, ese precio de la última compra de los 2 meses anteriores al cierre es al que debo evaluar. Lógicamente, si no tengo compras, porque a lo mejor no tuve compra en los 2 últimos meses, sigo yendo en el tiempo para atrás y busco la última compra. Y allí es donde la ley dice, en el caso que no haya, que tengo que, cuando no es en los últimos 2 meses, tengo que corregirla por inflación hasta el cierre del ejercicio. Pero hoy el coeficiente es 1, con lo cual es lo mismo si la compra la tengo en los 2 últimos meses o anterior, porque cuando era anterior y el coeficiente era más que 1, sí impactaba, pero ahora el coeficiente es 1. Primera aclaración. Segunda aclaración, ¿qué pasa si no tengo compras en el ejercicio? Bueno, si no hice compras y tengo mercadería en stock, la tengo que evaluar al mismo precio que evalué el stock inicial. Y ahora empezamos con la casuística. ¿Cuál es ese precio de última compra que hay que tomar? Ya sea la de los últimos 2 meses o voy para atrás en el ejercicio. Tienen que ser compras en condiciones de contado, por volúmenes normales y habituales de compra. Ya les voy a contar qué es esto. No se pueden activar intereses. Y básicamente esos son los criterios. ¿Qué significaría en condiciones de contado? Significa que yo tengo que ver cuál fue mi precio de mi última compra. A lo mejor yo compré a 100 pesos el producto, a 100 pesos la unidad. La última compra que hice fue a 100 pesos. Pero cuando miro la factura, dice que yo compré a 100 pesos, que yo pagué 100 pesos, pero dice que si hubiera comprado de contado, hubiese pagado 95 pesos. Entonces la ley dice, che, tenés que evaluar a precio de contado. No que vos hayas comprado de contado, sino al precio que hubieses pagado si hubieses comprado de contado. ¿Ok? De esa manera nos aseguramos de no dejar inflado el costo por componentes financieros implícitos. ¿Ok? Segundo tema. Tengo que buscar la última compra, pero por volúmenes normales de compra.
Si yo habitualmente compro 100 unidades del producto X y la última compra compré 20 unidades, probablemente ese precio esté alto porque compré poco volumen. Entonces me dice, ese precio no te sirve. Seguí buscando para atrás la última compra por volúmenes normales. Porque a lo mejor al revés, la última compra compré 180 unidades. Pero yo siempre compro 100, 95, 100, 105 y hoy compré 180, 200 unidades. Ese precio tampoco es representativo porque probablemente usé una oferta y está subvaluado. Entonces la ley tampoco me deja tomarlo. Conclusión. Es el precio de la última compra en los 2 últimos meses. Si no encuentro, sigo buscando, que tengo que cumplir la condición de que sea en volúmenes normales de compra y siempre tomar el precio de contado. Aunque yo no pague de contado. Hay que buscar el precio de contado, ¿ok? Bien. Acá al final está Profe, macheteado. Sí, pregunten. disculpe, ¿cómo entonces me daría cuenta cuál sería el volumen normal de compra? No entendí esa parte. El volumen normal de compra es el volumen al cual vos como empresa habitualmente compras. Yo soy una empresa que compro y vendo lavarropas. ¿Estamos? Entonces me fijo en mi... Yo normalmente hago compra de 10 unidades en cada vez que compro. Entonces me voy para atrás y voy a escuchar, ¿cuál es la última compra que hice antes del 31 de diciembre? Compré 8 unidades, 10 unidades, 11 unidades, es volumen normal de compra. Pero si yo voy yendo para atrás y la última compra que encuentro, compré 4 unidades o compré 25 unidades, ninguna de las dos son volúmenes normales de compra. Entonces tengo que seguir buscando las últimas facturas, alejándome del cierre, hasta encontrar la compra por volúmenes normales. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Gracias. Acá al final, les decía en la placa, hemos macheteado esto que está en el 144 147 del decreto reglamentario, que es lo que yo les contaba. Hacer esto cuando soy una ferretería, de buscar cada producto y evaluarlo al precio de la última compra es complicado. Más allá de que los sistemas nos ayudan, es complicado. Entonces, la ley me autoriza, el decreto reglamentario me autoriza que cuando hay dificultad por la gran diversidad de artículos, directamente evalúe al costo en plaza, que sería el valor de reposición para esas operaciones. ¿Qué hacemos en la práctica? Empresa que tiene una ferretería y tiene muchos proveedores de muchos tipos de productos. Le mando a pedir a los proveedores que me manden los precios de lista al cierre, es decir, a qué valor él me hubiera vendido si yo hubiese comprado al cierre de mi ejercicio en condiciones habitualmente los volúmenes que yo le compro, qué precio me hubiese hecho y cuál es el precio de contado. Entonces evalúa ese valor. Lógicamente corro el riesgo quizá de tener un poquito inflado el valor de la existencia final, pero bueno, es la forma en que en la práctica se soluciona la gran diversidad de artículos y el procedimiento que tiene la ley. ¿Ok? Bien. Sigo. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Nos vamos a las empresas industriales. Empresas industriales. Cuando digo empresas industriales, son justamente lo opuesto a las que tiene el mercadería de reventa. Estas empresas fabrican el producto que venden y lo venden. Tienen un proceso productivo. Entonces, lógicamente ustedes saben, por haber hecho contabilidad de costos, que un proceso productivo tiene materia prima, mano de obra y gastos indirectos. ¿Ok? Entonces, la ley de ganancia, ¿qué dice? Dice, bueno, vamos a lo mismo. Veamos cuál es el stock físico que tenés al cierre de tus productos y evalúalo según lo que dice la ley para cada unidad. Entonces, ¿qué dice la ley? Ahí la ley da dos mecanismos, que lógicamente el contribuyente debe adoptar uno
como todas las cosas, tratar de adoptar un método, respetarlo, pero para adoptar uno que es el de la contabilidad de costos, tengo que cumplir determinados requisitos. O sea, la ley dice, che, si vos sos una empresa que llevas contabilidad de costos, y cuando digo llevas contabilidad de costos, en la práctica no lo hemos visto nunca. ¿Por qué? Porque la ley obliga que a la contabilidad de costos la lleves en los registros formales. ¿Qué quiere decir esto? En la jerga sería que el IVA compra, el IVA ventas y lo que vuelco en los asientos de la contabilidad se lleve a través de un proceso de contabilidad de costos. Entonces esto es muy difícil porque generalmente todo lo que ustedes han visto de costos son todos procedimientos de gestión o extracontables. Entonces eso no nos sirve para sustentar lo que pide la ley. No obstante, digamos que el mecanismo es este. Si la empresa lleva contabilidad de costos en los registros contables, puede optar por llevar el mecanismo de evaluación en base a lo que dice la contabilidad de costos. ¿Y en qué consiste la contabilidad de costos? ¿En qué consiste el mecanismo? Es hacer lo que ustedes han visto como costos por órdenes, es decir, fabrico sillas. Bueno, me encargan fabricar estas 50 sillas, una orden de trabajo por estas 50 sillas, a esa orden de trabajo, ¿qué le meto? El costo de la materia prima, el costo de la mano de obra y los gastos indirectos. Cierro el proceso productivo, tengo las 50 sillas y sé cuánto me costó cada silla en base a esa contabilidad de costos. Y así evalúo las existencias finales de esas sillas que me hayan quedado al cierre. ¿Se entendió? En la práctica, yo les decía que eso no lo hemos visto o no se ve habitualmente. Entonces, ¿qué mecanismos da la ley? La ley dice, che, bueno, si no tenés contabilidad de costo en los sistemas contables, tenés que aplicar el método que dice la ley. ¿Y cuál es el método que dice la ley? Es este. Se lo voy a graficar acá. A diferencia de lo que pasa con la mercadería de reventa, que vimos antes, que dice, che, anda a buscar el costo de la última compra, acá lo que dice es, esto es el precio de venta del producto. Con lo cual, si tuviese que evaluar mi stock de productos terminados a mi precio de venta, estaría evaluando stock con utilidades adentro. Entonces, no es así. El punto de partida es, bueno, ¿cuál es el valor de tu venta en los últimos meses? ¿Ok? Tu precio de la última venta en los 2 meses anteriores al cierre. Bueno, mi precio de venta de este producto en los últimos 2 meses fue 100 pesos cada unidad. Perfecto. ¿Qué le tenemos que sacar a este precio de venta? Dice la ley. Sácale el componente de gastos de venta. Es decir, vos sabés que tu venta tiene un componente de gastos de venta, gastos directos de venta, básicamente los impuestos relacionados con la venta, ¿sí? Y las comisiones que tenés al efectuar la venta, y sacale el componente de utilidad. En definitiva, por diferencia, me está quedando el componente que sería el costo real del producto. Es decir, la ley prevé ir por la diferencia. En vez de decir, che, busca el costo, como no tenés contabilidad de costo, decime cuál es el precio de tu venta en los últimos 2 meses, sacale el componente de gastos directos de venta, sacale el componente de utilidad y por diferencia te quedas con el costo al que tenés que evaluar. Y empezamos con el mismo razonamiento. ¿Qué pasa
si no tuviera venta en los 2 últimos meses? Bueno, voy y busco para atrás. Y si no tuve ventas en el ejercicio, el precio al que hubiese vendido al cierre, yo como empresa. ¿Qué tengo que tener en claro de esto? Los gastos de venta creo que no hay problema. Las empresas saben y tienen perfectamente ponderado cuánto representa de su precio de venta los gastos de venta. Un 7%, un 8%, un 12%, un 15%, según los impuestos que graben esa venta y según las comisiones de venta que pague. Pero lo más complicado quizás es encontrar el margen de utilidad. Entonces, ¿qué dice el decreto reglamentario en relación al margen de utilidad? De vuelta, la ley da 2 opciones. Adoptado uno de los métodos que yo les voy a contar ahora, hay que mantenerlo por 5 años. ¿Cuáles son los 2 métodos para saber cuál es el margen de venta? Si yo tuviese 3 o 4 líneas de producto, es decir, vendo sillas, que las fabrico yo, vendo escritorios, que los fabrico yo, y vendo placares, que los fabrico yo sé que con las sillas tengo un margen del 18%, con los escritorios tengo un margen del 14% y con los placares un margen del 24%. Bueno, a cada producto le aplico el margen que tengo según lo que dan los números reales de mi administración. Ese es un mecanismo. Después, ante una inspección, tengo que justificarlo, ¿no? Entonces, hay otro método subsidiario, también que es el más usado, que es directamente tomar el margen promedio que tengo en los ejercicios. ¿Y de dónde saco el dato del margen promedio de ganancias? Bueno, porque es margen neto, utilidad neta, es tomar la última línea del balance, antes de impuesto a las ganancias, por supuesto, ¿sí? Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias, y asegurándome de que ese margen, para relacionarlo con venta y sacar el porcentaje, no esté ensuciado, pido perdón por la palabra, no esté afectado por operaciones que no son de productos fabricados. Porque si yo en el ejercicio tengo venta de bienes de uso, tengo compré y vendí mercadería porque tuve una oportunidad de negocios, bueno, no, esas operaciones sácamelas del estado de resultado y déjame un estado de resultado puro vinculando únicamente operaciones industriales. Y ese margen del estado de resultados, margen bruto, margen neto al final, es el que voy a usar para aplicar como porcentaje y sacárselo al precio de venta. En definitiva, en la práctica, ¿qué hacemos? Si mi precio de venta es 100 y mi gasto de venta son un 10, bueno, a 100 le saco 10. Y si mi utilidad es un 24, bueno, a los 100 le saqué 10 de gasto de venta y le saco 24 de margen de utilidad. Lo que me queda es el costo al que voy a evaluar todo mi stock de ese producto. ¿Ok? Podría haber productos que están, bueno, esto es lo que ya les conté, el otro sistema es con sistema de costeo, que básicamente es evaluar según los procesos de las órdenes de producción. Pero seguramente vamos a encontrar en las empresas fabricantes productos que estén al cierre del ejercicio en curso de elaboración. Entonces, una vez que yo defino a qué valor voy a evaluar las sillas que fabriqué terminadas y los escritorios terminados y los placares terminados, si llego a tener sillas en proceso de producción, le digo al ingeniero, che, reportame qué grado de avance tiene esa silla. Y el tipo me dice, el ingeniero, informe técnico, el proceso de las sillas que están en curso de elaboración tienen un 70% de avance. Bueno, entonces el valor al que yo determine evaluar la silla terminada, le aplico el porcentaje de grado de avance y así voy a evaluar las sillas que tengo en proceso de elaboración. Bueno, sigo.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, a mí me queda una duda. Pregunte. En el caso ese que estábamos viendo de determinar el costo desde el precio de venta hacia atrás, digamos, Sí, si nosotros le restamos el gasto de las ventas y también le restamos la utilidad neta, sí. ¿en la utilidad neta no está el gasto de las ventas? O sea, ¿no lo estaríamos duplicando? ¿Cómo? En la utilidad neta que nos da, ¿no está el gasto de las ventas? O sea, ¿no se estaría duplicando y restándose dos veces? No, justamente. Si vos tenés, si vos tenés que lo único, vamos a hacer un ejercicio básico. Vos en el año fabricaste un solo producto y lo tenés en stock al cierre, digamos. O mejor dicho, fabricaste dos productos, a uno lo vendiste y al otro lo tenés en stock al cierre. La pregunta es, ¿cómo voy a evaluar el que tengo en stock al cierre? Bueno, el que vendiste, el que está en el cuadro de resultado, que dice precio de venta 100, el costo que consideraste a nivel contable, tu margen bruto, tus gastos de venta y tu utilidad. Entonces yo te digo, che, al que te quede en stock, que tu punto de partida va a ser el mismo precio al que lo vendiste al otro, sacale el porcentaje de gastos de venta, un 10%, y sacale el componente de la utilidad. Es decir, le estás sacando los dos componentes que inciden en tu precio para llegar al costo neto. No sé si se entiende. No estás duplicando nada. Lo que pasa, profe, es que usted dijo que al neto había que sacarle justamente eso en vez de al bruto. ¿Cómo? Que antes había dicho que al neto había que sacárselo en vez de al bruto, por eso se No, es confundió que un es al poco. neto, es al neto, es al neto, es al neto. No, vos le sacás al precio que considerás de punto de partida, el precio de la última venta o el precio de venta según tu catálogo, si no tuviste venta, le sacás los gastos de venta de ese producto y el componente de utilidad neta. Cosa que te quede evaluado, todo el resto es costo, o sea, todos los gastos que incurriste para poder fabricar el producto, todos los gastos de administración, todos los gastos que tenés digamos, en la empresa. Lo único que le sacas son los de comercialización y la utilidad, que son las dos cosas que en teoría aparecen cuando lo vendiste el producto. ¿Vamos? Bueno. ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Sigo. ¿Qué pasa si tengo productos comprados en moneda extranjera? ¿Sí? Bueno, la mercadería comprada en moneda extranjera, al igual que los bienes de uso, que ya lo tienen que haber visto probablemente, ¿cómo se evalúa? Bueno, todos los bienes comprados en moneda extranjera, que vamos a suponer importados, se evalúan al precio que lo pagué, al tipo de cambio que lo pagué, hasta que los bienes llegaron a la Argentina y se hizo el despacho a plaza. Entonces yo compré una maquinaria para revenderla, porque yo compro maquinaria y la revendo. La maquinaria viene de China, vamos a hacer el ejemplo. La maquinaria cuesta $10.000. Entonces lo que pagué hasta que llegue la maquinaria al tipo de cambio de cada pago. Cuando la maquinaria llegó y se produce el despacho a plaza y la nacionalizo, toda la deuda que tengo se convierte al tipo de cambio de ese día. Y ese es el valor que queda como costo de la mercadería. Luego, todo lo que pague después, si hay diferencias de cambio, son ganancia o pérdida del ejercicio en que se producen. En conclusión, nunca se activan diferencias de cambio, en el costo me refiero, nunca se cargan al costo, diferencias de cambio producidas con posterioridad a la nacionalización de la mercadería.
Ahora vamos, sí, bienes de uso también. Es lo mismo, la materia prima, vos la tenés que evaluar, si sos un fabricante de algo, la materia prima la tenés que evaluar igual que la mercadería de reventa. O sea que aplicas esto. Está bien lo que me estás preguntando, está bien, así lo aclaramos. Bueno, vamos ahora a los inmuebles. Soy una empresa que mi bien de cambio son los inmuebles. Entonces la pregunta es, ¿cómo se evalúan esos inmuebles? Muy fácil, muy fácil. Los terrenos que compro al precio de compra del terreno, las obras que yo voy haciendo al, al valor que voy erogando para ir haciendo el avance de obra, y la obra cuando está terminada ya se armó el costo entre el terreno que erogué más todas las inversiones que le puse encima, es la sumatoria de todo lo que erogué. La ley dice que hay que ir actualizando, pero como el coeficiente es 1, estamos sumando monedas de distinto poder adquisitivo y así es, porque la ley no contempla para los bienes de cambio la corrección del ajuste por inflación, ¿ok? Es lo que dije al comienzo de la clase. Con lo cual, estos bienes inmuebles lógicamente no se amortizan porque son bienes de cambio y cuando los vendo, ¿cuál va a ser el precio de venta? Va a ser el que tengamos y el costo, ¿cuál va a ser? El costo incurrido hasta el cierre del ejercicio anterior. Y si llegué a hacer alguna inversión más en el ejercicio, también se suma. Las mejoras del ejercicio, las inversiones hechas en el ejercicio, se agregan. ¿Ok? Bien. Estamos hasta ahí. Bueno, el mismo artículo 56, que es el que estamos viendo, tiene evaluaciones de otros tipos de bienes ya un poquito más extraños, pero que no por eso no son importantes, que ya nos metemos en el sector agropecuario. Entonces, ¿qué son las sementeras? Las sementeras son, en una empresa agrícola, la sementera es todo el proceso productivo, permítanme la expresión que no es correcta, pero es para que lo entendamos, todo el proceso productivo que hacemos para tener la soja en condiciones de ser vendida. Entonces ahí empieza, digamos, ¿qué sería la sementera? La sumatoria de gastos y costos incurridos para poder tener el producto en condiciones de ser cosechado. Ejemplo, empecemos del momento 1. El alquiler del inmueble, si es alquilado, no es sementera, se tira pérdida por lo devengado. Pero a partir de que tengo el campo si es propio, bueno, es el inmueble propio. A partir que tengo el inmueble alquilado o es propio, empiezo a poner plata arriba de ese inmueble. Primero hago las tareas de labranza, le echo los agroquímicos, pasa la maquinaria para sembrar la semilla y luego se va echando fertilizantes. Esa suma de todos esos gastos y costos es la sementera. Conclusión, en teoría, si la empresa cierra balance en diciembre y la soja va a estar terminada en marzo, al cierre de diciembre tendría que tener únicamente sementera, que es igual a ¿qué? A la factura de todos los gastos y compras que tuve, sería el total del activo que tengo que restárselo para que el costo sea cero. En definitiva, voy a tener la sumatoria de compras que van a ser igual a las sementeras. Entonces, como la sementera es la existencia final, neutraliza las inversiones hechas y los costos. Y por lo tanto tengo sementera y costo cero. ¿Por qué? Porque voy a tener el producto terminado recién en marzo y ahí cuando lo venda se tira pérdida la sementera a través de existencia inicial y todas las erogaciones que hice en el ejercicio siguiente.
En el campo es muy común que los balances se cierren al 30 de junio. ¿A efectos de qué? Bueno, de tener las campañas agrícolas que generalmente van de mayo a mayo o de marzo a marzo, entonces impactan ya en el cuadro de resultados si cierro en junio. ¿Ok? Los cereales que tengo en stock, significa que levanté el cereal y no lo vendí. Entonces, ¿a qué valor tengo que evaluar ese stock? Al precio que cotiza, si tiene cotización, neto de los gastos de venta, y si es sin cotización, bueno, en ese caso el precio de venta fijado por el contribuyente, también en condición de contado, menos gastos de venta. Acá, como verán, en los cereales se da el máximo de transparencia, es decir, si yo produje soja y la levanté y la tengo en stock, prácticamente tengo que reconocer la utilidad por el solo hecho de tenerla. Es el precio del que cotiza menos los gastos que voy a tener el día que la venda, nada más. Con lo cual estoy reconociendo la utilidad por el mero hecho de tener en stock ese producto. Las acciones, los bonos, los títulos, sí, pregunte. Tampoco se ajusta. Tampoco se ajusta. ¿En qué sentido? Es que evalúas al cierre. Evalúas al cierre. Vos tenés soja, cerrá en diciembre. Cerrá en diciembre. Levantaste la soja en marzo, abril, y no la vendiste y la tenés en stock, tenés que evaluar la que dice la pizarra de diciembre. Ahí pagas ganancia cuando. Vamos de vuelta, bien lo que me estás preguntando. La levanté en marzo, abril. Al cierre tengo todas las toneladas, la evalúo. Voy a pagar impuesto por el valor de cotización menos los costos incurridos. Y después, cuando la venda al año siguiente, voy a pagar impuesto o voy a reconocer la pérdida por el valor al que lo venda versus el valor de mi cotización. ¿Está bien? Es así. ¿Eh? Pregunte. ¿Cómo? Pizarra, en el mercado que vos habitualmente operas, menos los gastos. Bien. Esto es importante, ¿eh? Acciones, títulos, bonos son rubros del activo, pero son inversiones que nunca se consideran bienes de cambio. ¿Ok? Tiene sus propias normas de evaluación. Bueno, y después nos metemos en la hacienda. La hacienda tiene toda una particularidad que es la siguiente. Primero, piensen en una empresa que tiene hacienda como bienes de cambio, ¿sí? Ganadera, y entonces acá se abren algunos conceptos, no soy especialista, pero bueno, en base a lo que vamos viendo y aprendiendo, es lo siguiente. Primero, la ley contempla lo que se llama la especie, es decir, podríamos tener como especie la bovina, ovina, caprina, ¿ok? Según el tipo de ganado o de que, digamos, el tipo de animales que me dedico a tener como bienes de cambio. Primera definición. Segunda definición. Para los bovinos existen las categorías y ahí tenemos toros, vaquillonas, vaquillona de 1 a 2 años o terneros, es decir, según el paso del tiempo. Otra definición. Y la tercera definición es que el establecimiento ganadero puede ser de cría o de invernada.
¿qué sería de cría? Su nombre lo indica. Se dedica a tener los machos y las hembras, hacen nacer los animales, el establecimiento, y los cuida, los engorda, hasta que en algún momento, generalmente chiquitos, se venden. ¿Y a dónde van a parar esos animales? Al establecimiento de invernada, que invernada es el que los termina de engordar. Generalmente son establecimientos ubicados en mejores lugares con pasturas mucho más fértiles para darle, y esa invernada puede ser a campo o puede ser en feedlot. En definitiva, lo que se hace es terminar de hacer que el animal engorde para llegar a los pesos, al quilaje necesario para poder ser vendido. ¿Ok? Entonces, según el rubro en el que, según el tipo de establecimiento en el que estemos, es la metodología de evaluación. Voy a empezar por el más fácil, que es la invernada. La invernada se evalúa igual que los cereales prácticamente. Hay que ver el precio al que cotiza el animal que yo tengo en el mercado en el que habitualmente opero con mis ventas y evaluar los animales a ese precio. Si yo habitualmente vendo en Liniers, bueno, mi fecha de cierre, ¿cuándo es? 31 de diciembre. Me fijo cuáles son las valuaciones de Liniers al 31 de diciembre. A esos precios le resto los gastos de venta que voy a tener el día que venda los animales y me fijo en mi stock. Che, tengo estas vacas, estas vaquillonas de 1 a 2 años, estos terneros, y según el tipo de animales que yo tengo en invernada, le aplico el precio de la evaluación que dice Liniers menos gasto de venta. ¿Ok? Con lo cual invernada es sencillo, digamos, ¿sí? Me obliga a reconocer la utilidad aunque no haya vendido el producto, porque voy a valor de mercado. En cambio, los establecimientos de cría tienen un mecanismo distinto que se llama el costo estimativo por revaluación anual. Los establecimientos de cría tienen todo un mecanismo que se llama el costo estimativo por revaluación anual. Ese costo estimativo por revaluación anual, que ya les voy a contar en qué consiste, se hace por cada especie. ¿Sí? Yo tengo que buscar, por ejemplo, mi establecimiento está dedicado al ganado bovino, vacuno. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar en los establecimientos de cría el costo estimativo de revaluación anual. Para eso tengo que buscar un valor base, dice la ley. El valor base es el valor de la categoría más vendida en el último trimestre. Valor base de cada especie es la categoría más vendida durante los últimos 3 meses antes del cierre del ejercicio. Entonces, me fijo, ¿cuál fue la categoría que más vendí? Vaquillona de 2 a 3 años. Bueno, tuve en esos 3 meses varias ventas, busco el promedio ponderado de todas esas ventas por unidad y tiene que ser significativa esa categoría más vendida. Significa que tiene que haber al menos representar un 10% de las ventas de todo el año. Entonces ahí encuentro un parámetro que es la categoría más vendida en el último trimestre, realmente tuvo incidencia en el año, fue la más vendida en el trimestre, pero también tuvo un más de 10% en el año. Ese precio promedio ponderado le aplico un 60% y ese 60% pasa a ser el valor al cual voy a evaluar esa categoría más vendida. Pero para todo mi otro stock, lo único que hago es aplicar una tabla de relaciones que está publicada,
que la tabla de relaciones dice, che, si los toros son un 100, las vaquillonas son un 70, los terneros son un 30, es una relación que hay, con lo cual cuando yo identifico cuál es la categoría más vendida, en el ejemplo mío fue vaquillona de 2 a 3 años, busqué el precio, le hice el precio promedio ponderado, le apliqué el 60% y llegué a que ese precio base son 500.000 pesos, significa que cada vaquillona de 2 a 3 años le voy a evaluar a 500.000 pesos. Pero ¿a cuánto voy a evaluar el toro que tengo en stock? Bueno, si es 500.000 es el 70, ¿cuánto es algo que es al 100? Y hago una regla de 3. O si es un ternerito que es el 20, bueno, si 500.000 es el 70, ¿cuánto es el 20? Es una tabla, una regla de 3 simple y calculo el valor de cada categoría y así evalúo el stock. Lógicamente podría haber un montón de casos que es que la venta de los últimos 3 meses no exista o no sea representativa. Bueno, en ese caso tendré que tomar la categoría de hacienda más adquirida durante los 3 meses y si no tuve ni compras ni ventas representativa, bueno, me fijo en el mercado en el cual yo opero, cuál es la categoría más vendida. ¿Sí? Todo esto está dicho en el propio artículo de la ley, en el 142 del decreto reglamentario. En el material de estudio, en el libro, van a encontrar la tabla de relaciones, muy sencillo, o sea, una regla de 3. Acá primero es entender de dónde saco el valor base. Una vez que entendieron de dónde sacan el valor base, lo otro todos son cálculos matemáticos. O sea, hacer la regla de 3 y sacar el valor al que tengo que evaluar cada tipo de categoría que yo tengo en mi stock. ¿Ok? Los vientres, que la definición de vientre, como su nombre lo indica, son aquellos animales, hembras que están destinados a la recreación, ¿sí? a agrandar mi stock, mi plantel. Bueno, todos los vientres se van a evaluar al precio que tenga, al precio que tenía ese animal en el stock inicial. Por eso, acá en la filmina está puesto gráficamente y dice, che, si yo al inicio del ejercicio tenía terneros y al cierre tengo vaquillonas, porque lo que el año pasado era terneras, ahora son vaquillonas, porque pasó un año, ¿cómo evalúo a la vaquillona? Al valor que tenía en la existencia inicial, la vaquillona actualizado por el coeficiente 1, o sea que es al mismo valor que tenía la vaquillona al cierre del año anterior. En definitiva, los vientres generalmente quedan valuados a valores históricos, ¿sí? Una vez que definimos el valor se va pasando año a año y cuando se venden, que generalmente se venden a precios muy bajos, se reconoce la utilidad por esa venta, ¿ok? Bueno, lógicamente está previsto en la ley qué pasa si tengo establecimientos mixtos, es decir, establecimientos que crían y que tienen invernada. Bueno, en ese caso la ley es clara y dice, che, los que sean animales de invernada como la invernada y los que sean animales de la parte cría, método del costo estimativo por revaluación anual. Y por último, la novedad es lo que pasó ahora a partir del 1/1/2026, que de nuevo es una reforma establecida ahora hace poquito, en marzo del 2026, es una reforma laboral, la ley 27.802 es una ley que reforma todo el tema laboral y al final de todos se meten 3 o 4 artículos que afectan en algo el impuesto a las ganancias. Un punto fue los quebrantos, que ya lo comenté en la clase que dimos quebrantos, ¿sí? Que a partir de ahora se pueden actualizar los quebrantos. Y el otro punto es esto. Dice, che, los establecimientos de invernada
que son justamente los que tienen que ir pagando impuesto a las ganancias por el solo hecho de tener stock, porque vos compraste un animal de invernada a 100, lo vas engordando y al cierre subió el valor del invernada y lo tenés que evaluar a 180, tenés que pagar impuestos por la revaluación cuando los costos no te acompañaron. Está bien, la utilidad está, pero no la tenés líquida y realizada porque los tenés en stock a los productos. Entonces, la reforma lo que apunta es que a partir de los ejercicios iniciados el 1/1/2026, los establecimientos de invernada podrán, dice la ley, es una opción, si querés hacerlo, hacelo, adoptar el método de los establecimientos de cría. Es decir, valuar al costo estimativo por revaluación anual. ¿Cómo? Digamos, los establecimientos de invernada que tienen que evaluar el valor de cotización, se van a evaluar su stock al valor como si fuera un establecimiento de cría. Es decir, fijarse cuál es la categoría más vendida en los últimos 3 meses, tomar ese precio, aplicarle el 60% y evaluar su stock en base a esta relación de que todas las vaquillonas tienen un índice de relación de 1 a 2 años y los novillitos y los novillos también, con lo cual implica valuar a valores mucho más chicos, que lógicamente es, perdón la expresión, pan para hoy, hambre para mañana, porque evaluar a valores más chicos implica que el día que venda voy a tener que reconocer toda la utilidad porque mi costo va a ser más chico. ¿Ok? Bueno, hasta acá llegamos, creo que hemos visto todos los puntos. No sé si habrá alguna duda. Bueno, a ver, un tema importante. Siempre existe, a ver, pensemos esto. Si yo tengo una empresa que vende computadoras, ¿sí? Bueno, compré un stock de computadoras, las tengo en stock, las vendo y me quedaron dos equipos que no los estoy pudiendo vender. Y me quedan en stock y cerré balance y me quedo en stock y cerré el balance el año que viene y me quedo en stock y ya pasan a ser mercaderías fuera de moda, que perdieron valor porque avanzó la tecnología y se quedaron en el tiempo esos dos equipos. Y los tengo valuados al costo que hoy no lo puedo vender. Entonces, hoy si lo tengo que evaluar a ese precio, ya no lo puedo vender a ese precio. Entonces, la ley que me dice, che, si tenés stock de productos que están fuera de moda o deteriorados, te permite la ley que lo valúes al valor en plaza. Es decir, al valor al que yo lo podría vender. Con lo cual implica valuar bastante menos al valor que lo tengo y por ende puedo evitar, o mejor dicho, reconocer ya la pérdida que tuve por ese deterioro. ¿Sí? Si lo hubiera comprado en el ejercicio, lo compré a 1.000 al producto y ya al cierre del ejercicio lo tengo y no lo puedo vender a 1.000 porque ya se deterioró, perdió moda y vale 600, sería injusto que me lo haga evaluar al precio al que compré los últimos productos porque es un producto que ya está deteriorado. Entonces la ley me dice, che, te permito que lo hagas y que evalúes al precio, al valor de reposición en plaza. Lógicamente, guarda con los requisitos, hay que tener la documentación probatoria y el día que presento la declaración jurada, una multinota diciéndole al fisco el producto tal, tal y tal, lo evalúe al valor del costo del valor de reposición. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias y nos vemos la clase que viene. Sí.
No, mañana los primeros 5 o 10 minutos van a ver de qué se trató el parcial, los temas más importantes y seguimos con el práctico.